Hola amigos, bienvenidos a Architube. En el video de hoy aprenderemos a importar una topografía desde Google Earth a Revit con ayuda de la extensión CAD2Earth, que es completamente gratis. Así que comencemos. Para descargar la extensión debemos de ir a la parte superior derecha y damos clic en el icono del carrito. Pero antes debemos iniciar sesión en nuestra cuenta. Ya hecho eso, ahora sí vamos a la tienda de Autodesk. Dentro de esta página buscaremos la extensión CAD2Earth. Como vemos es gratis, damos clic sobre ella y ahora damos en descargar. Ya descargada damos clic para empezar la instalación, clic en siguiente. Como yo ya la tengo instalada me sale este aviso, ustedes continuarían con la instalación, pero antes deben de cerrar Revit para que se instale correctamente. Una vez cerrado continuarían con la instalación y le daré cancelar. Ya instalada la extensión abriremos Revit. Al abrir Revit nos mostrará este aviso, solo damos en cargar siempre. Abrimos un nuevo proyecto con la plantilla arquitectónica, crear un proyecto, damos a aceptar. Dentro de Revit, como podemos notar, nos aparece la extensión CAD2Earth. Ahora damos clic aquí y vamos a iniciar sesión. Podemos ingresar desde aquí o con nuestra cuenta de Google. Ustedes eligen el método que quieran. Una vez iniciado sesión ya podemos utilizar la extensión. Damos clic en este icono y nos llevará a esta página. Esperamos a que cargue. Una vez cargada la página vamos a la opción de la lupa y aquí escribimos la ubicación que queremos. Ahora buscaremos la ubicación específica que convertiremos a topografía. Ya elegida la ubicación, daremos clic en la flecha que se encuentra en este lado. Elegimos en donde queremos que se guarde el polígono. Activamos el modo de dibujo. Para activar el modo de dibujo no debe de estar lejos de la zona donde vamos a hacer el polígono, porque si no, no nos dejará activarlo. En malla de superficie elegimos 20. Damos clic en el lápiz y ya podemos marcar el polígono. Para cerrar el polígono debemos dar clic en la doble palomita. Guardamos superficie y listo, regresamos a Revit. De vuelta a Revit daremos clic en traer superficie. Comenzará a cargar. Y listo, como vemos ya tenemos nuestra topografía en Revit. Espero que este video les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte este video con tus amigos y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios.